debe ser el motivo, eh, uno de los motivos por los cuales nos acercamos a Dios y es aprender cada día más de Él, cada día más de su palabra, gracias a Dios, porque hemos estado viendo que las cosas que nos rodean, pues nos recuerdan la palabra de Dios y pues gracias a Dios que tenemos la bendición de tener ese libro maravilloso donde usted ha estado buscando versículos para identificar las cosas cotidianas, ese libro maravilloso donde tenemos ejemplos, donde tenemos instrucciones, donde tenemos pues allí eh, la guía para que nosotros hoy podamos hacer como allí está escrito, repetir la conducta que otros hicieron, hacer conforme ellos hicieron y tener el mismo resultado, incluso mayor resultado que el que los ejemplos que están allí en la palabra de Dios. Por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios, de indagar diligentemente en la palabra de Dios y no simplemente para aprender un versículo de memoria y repetirlo de memoria, sino para poder aplicarlo a nuestra vida, para poder ponerlo por obra. Y le pido que por favor vaya al libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 al 7. Libro de Mateo capítulo 6. Vamos a partir de esa porción a estudiar la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6 y 7. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y vamos a conversar bajo el título La oración en secreto. La oración en secreto, ¿no? Y quiero dedicar unos minutos a hablar de esta oración tan necesaria en nuestra vida. Esa conversación que todo creyente debe tener frecuentemente con Dios. Eso es algo que nadie más puede hacer por usted. Yo no puedo tomarme un vaso de agua para calmar la sed que usted tiene. No, si usted tiene sed, usted tiene que tomarse el vaso de agua usted. Yo no puedo comer un plato de comida pretendiendo calmar el hambre que pueda haber en usted. Usted tiene que comer y saciar el hambre que tiene usted. Bueno, dentro de las cosas que hay en el cristianismo, en la vida cristiana, es que este, aunque alguien pueda orar para nosotros, para que Dios nos ayude, nosotros tenemos la necesidad de orar y en especial esta oración de la que vamos a hablar hoy, esa oración en secreto, esa oración que tenemos a solas con Dios. Nuestro hablar con Dios debe ser frecuente. Esa frecuencia debería ser, ¿cuánto cree usted? ¿Con qué frecuencia usted debería hablar con Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Con qué frecuencia debería usted hablar con Dios? Le voy a dar un mínimo, un mínimo. A ver, ¿cuál debería ser lo mínimo que usted debería hablar con Dios? ¿Sí lo pensó ya? Ya me dijo, una vez a la semana, los domingos cuando nos reunimos. No, el mínimo debería ser a diario. Ese debería ser el mínimo, a diario.
todos los días de nuestra vida. Y no solamente eh, mm, contentarnos con simplemente orar cuando nos reunimos para hacerle el culto a nuestro Dios, sino que como mínimo deberíamos todos los días de nuestra vida hablar con nuestro Dios. Y quiero aprovechar para decirles que durante el culto, por favor, durante el culto, levante su voz para orar. Cuando estamos haciendo el culto, por favor, levante su voz para orar. Yo entiendo y comprendo que usted va a tener el micrófono ahí apagado, que nosotros que estamos de acá no le vamos a escuchar, pero es que recuerde que usted no está orando para nosotros, no está hablando con nosotros o para que nosotros le oigamos. Usted está conversando con Dios. Por lo tanto, abra su boca, levante su voz y hable con Dios, ore, converse con Dios. Nosotros no tenemos la costumbre de que solamente una persona ora. Y esto lo digo no solamente para los que estamos acá por este medio digital, sino para los que están incluso en congregaciones físicas. Levante su voz. Nosotros no tenemos esa costumbre de que solamente una persona ora. Esa no somos nosotros. Esos son otros. Nosotros levantamos nuestra voz para orar, para hablar con Dios. Nosotros pedimos que alguien nos dirija en oración. ¿Usted ha escuchado eso dentro de nuestros cultos? Sí, que pedimos a alguien que dirija la oración. ¿Eso qué significa? Bueno, que esa persona va a llevar el orden en la oración. Esa persona inicia la oración y esa persona se encarga de terminar la oración. Todos estamos pendientes a la voz de esa persona que está orando, cuando inicia y cuando termina la oración, pero no para que simplemente, como hacen en algunas organizaciones, que entonces, en ese momento que está dirigiendo la oración, entonces la persona llega e inclina la cabeza y ahí se queda calladito, no hace nada. No, no, eso no somos nosotros. Así no oramos nosotros. Cuando vamos a orar en grupo, todos oramos, todos levantamos la voz y hablamos con Dios. El director simplemente va a iniciar la oración y nos va a guiar en la oración y va a dar el término de la oración. Por eso en ese momento él es el director en la oración o de la oración. Cuando ella empiece a orar, todos oramos juntamente con esa persona, sea hombre, sea mujer, quien esté dirigiendo la oración, y cuando termine de orar, entonces todos dejamos de orar. Eso es lo que es dirigir una oración. Este, ¿Para qué lo digo? Bueno, para que no se metan esas costumbres extrañas que tienen algunas otras organizaciones donde todos, cuando dicen vamos a orar, entonces inclinan la cabeza y se quedan todos calladitos y solamente uno ora. Eso no es lo que nosotros acostumbramos. Nosotros todos oramos. Nosotros no tenemos esa costumbre. Estamos todos llamados a orar, a hablar con Dios. Creo que me di a entender. Creo que está claro lo que acabo de decir. Por lo tanto, si usted está allí en su casa, porque así Dios lo ha permitido y tiene allí el micrófono apagado, no se preocupe, que no es para que nosotros lo oigamos, sino para que Dios le oiga. Usted abra su boca, hable con Dios, exprésele y dígale lo que usted quiere decirle. Cuando vamos a orar en público, todos participamos de la oración. No se quede callado, por favor. No se quede callado y mire mi insistencia. Cuando vamos a orar en público, por favor, abra su boca para hablar. Hable con Dios. Ese es el momento de orar, según indique la persona que está dirigiendo. Pero
Aparte de esa oración en público, hay una oración en secreto, hay una oración íntima, hay una oración personal cuando no estamos rodeados de personas, cuando no estamos en público. Y esa oración es de la que estamos leyendo allí en el libro de Mateo, donde iniciamos, que dice, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Allí usted va a ser el director de la oración. Usted va a decidir cuándo va a empezar a orar y usted va a decidir cuándo va a terminar de orar. Usted va a decidir qué va a decir en esa oración, cómo se lo va a decir. Esa es la función suya allí. Usted es el director de esa oración. Yo quiero poner el ejemplo en esta mañana, dos ejemplos, una oración hecha por una mujer y otra oración hecha por un hombre, para que nos sirva a nosotros de modelo de cómo debemos orar cuando estamos orando en secreto, cuando estamos hablando con nuestro Dios. Vaya por favor a Primera de Samuel capítulo 1. Allí voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 19, creo, si mal no recuerdo. Pero vamos a ir versículo por versículo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Hay una oración allí donde una señora llamada Ana habla con Dios. Una señora llamada Ana habla con Dios. Dice allí la palabra de Dios, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y voy a ir haciendo observaciones para que no sea de mayor provecho. Cuando usted ve allí que habla de la palabra beber, ¿qué se le viene a la cabeza? Porque dice, después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué se le viene a la cabeza? Pareciera que estuviese diciendo que Ana se había pasado unas copas, ¿no? Algo con alcohol por allí porque bebió. Es que nosotros tenemos la mala costumbre de que beber, la palabra beber, siempre este, la relacionamos con el alcohol. Sin embargo, vamos a ver en el ejemplo que esta señora no estaba ingiriendo alcohol. No fue que comió y se pegó una buena rasca y después se fue al templo a orar. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso no fue lo que pasó. Cuando habla aquí de beber, no está haciendo referencia a licor, como vamos a ver un poquito más adelante. Llegó esta señora Ana, al templo, y mire lo que dice el versículo 10, Primera de Samuel 1:10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella con amargura de alma. Yo no sé cuántas veces a usted le ha tocado orar como oró esta señora. Tenía una situación bastante difícil en su vida. Tenía una situación con un problema bastante grande, eh, y dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En otras palabras, se desahogó, se desahogó, botó todo lo que tenía allá adentro, sacó de lo más profundo de su corazón lo que estaba viviendo delante de Dios. Esa es una de las mejores oraciones que usted como hijo de Dios puede hacer. Llegar ante Dios y desahogarse. Que cuando estamos en el culto, las oraciones son tan limitadas que a veces usted no le da tiempo desahogarse. Pero le voy a dar un dato: si de pronto usted en medio del culto, usted siente la necesidad de desahogarse, aproveche que no tiene allí el micrófono abierto
Y si usted quiere en el momento arrodillarse y hablar con Dios y desahogarse y decirle lo que está sintiendo, lo que está, aproveche, no hay ningún problema. Usted está hablando con el Dios de la gloria mientras nosotros continuamos con el culto. No se vaya a sentir incómodo porque de pronto usted no siga el orden allí del culto. Si en ese momento usted necesita desahogarse, pues desahóguese, hable con Dios todo lo que tenga que hablar en ese momento, porque en ese momento es que usted siente que tiene la conexión, ¿no? En ese momento usted se abrió el Wi-Fi y está corriendo muy bien allí y en ese momento usted puede conectarse libremente con Dios, pues aproveche el momento. Dice que Ana oró y lloró abundantemente. Bueno, tampoco es que todas las oraciones deben ser con llanto, ¿no? Hay gente que no sabe orar si no es llorando. No, no es que todas las oraciones tienen que ser con llanto, pero si usted puede expresar con llanto lo que está sintiendo, pues hágalo, que Dios no se va a molestar porque usted destape todo lo que está allí oculto y pueda expresárselo. Pero sin duda la situación que estaba viviendo Ana era una situación que la llevó a conmoverse profundamente hasta el llanto. Dice que lloró abundantemente, no fue de a poquito, sino de a bastante. Y dice el versículo 11 al 14, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, era una mujer afligida. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, digiere tu vino. Entonces vemos que esta señora estaba con un problema que necesitaba que Dios le concediera algo. Y muchas veces nosotros, las oraciones de petición que hacemos delante de Dios son tan secas. Voy a repetirlo por si quizás no lo entendió, que nuestras oraciones delante de Dios son tan secas que lo que dice es que en realidad no necesitamos lo que estamos pidiendo o que nos creemos en el derecho de que Dios tiene que darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Ok? Nuestras oraciones deben ser o venir desde lo profundo de nuestro corazón, desde la necesidad que hay. Y esa necesidad es la que nos lleva a pedir incluso desde el llanto, desde lo profundo de nuestro ser, pedirle a Dios con toda sinceridad. Y qué tristeza que este hombre que estaba allí viendo a esa señora orando, Eli, dice que la tuvo por ebria y le dijo, digiere tu vino. Confundió a una mujer acongojada, a una mujer atribulada que estaba llorando delante de Dios, la confundió con una mujer ebria por el hecho de que ella no estaba orando en voz alta o gritando, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces acá podemos ver que esta mujer no había ingerido licor, de manera que cuando allá arriba, el versículo anterior, donde empezamos, decía que había comido y bebido, entonces ya usted sabe
que no estaba haciendo referencia al licor, sino que estaba haciendo referencia a ingerir un líquido, cualquier otro líquido, agua, jugo, cualquier otro, pero no había bebido ni vino ni sidra. Este, y por lo tanto, ella no estaba allí en el templo. Mira el concepto que tenía esta señora, Ana, de una persona ebria. Ella no estaba en el templo ebria por el vino y la sidra, este, sino que estaba orando, derramando su corazón delante de Dios. Y le dice, en el versículo 16, le dice a Ana, a Elí, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Y esto es fuerte, porque ella le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta expresión, no tengas a tu sierva por una mujer impía, nos debe llevar a la reflexión, porque ella está haciendo referencia de que y Elí la había catalogado como una mujer ebria por el vino y por la sidra, y Ana dice, no me tengas por impía. Entonces dejémosle el vino y la sidra, dejémoselo a los impíos, y nosotros dice la Biblia que seamos sobrios y llenos del Espíritu Santo. Dejémosle el vino y la sidra a los impíos. Y dice el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramad. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Entonces, a causa de la tristeza que esta mujer tenía, pues ella se presentó delante de la presencia del Señor, se presentó delante de la presencia de Dios para llegar delante de Él y expresar lo que había en su corazón, la tristeza que hay en su corazón. Es la oración en secreto, es la oración en la intimidad con Dios, la oportunidad para nosotros expresar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay dentro de nuestro interior, cuando nadie más nos está escuchando. Esa mujer, Elí no le enseñó a orar. A esa mujer, no necesitó que Elí se sentara ahí al lado de ella para orar con ella, o que Elí viniese y pusiese sus manos sobre ella para ella hablar con Dios. Este, esa mujer no necesitó que alguien le hiciera compañía. Allí en su soledad, en su tristeza y amargura, habló con Dios y Dios le concedió lo que ella estaba pidiendo, porque había sinceridad en su corazón. Había sinceridad en su corazón. Este, y es que cuando nosotros estamos en la soledad con Dios, es donde todos los formalismos se acaban. Es allí en la intimidad con Dios que no podemos aparentar lo que en público muchas veces se aparenta. Dios conoce si es de verdad, si es de corazón, las palabras que están saliendo de nuestra boca, si es de verdad o no lo que está saliendo de lo que está saliendo de nuestro corazón, de nuestra boca.
Eh, porque muchas veces con los labios decimos una cosa, pero lo que hay en el corazón es algo totalmente diferente. La oración en la intimidad con Dios, esa oración en lo secreto con Dios, es buena porque nos ayuda a expresar lo que en realidad hay en nuestro corazón, sin formalismo, sin adorno, sin pensar en los que nos están escuchando a los lados, sino que esa oración en secreto está dirigida, va esa conversación dirigida al Dios de la gloria. Esta señora no convocó asamblea, no convocó ayuno, no convocó vigilia. Esta mujer buscó el rostro de Dios allí solita y expuso ante Dios lo que le estaba atormentando. Hizo que Dios le escuchara. Entonces, usted que de pronto no hay nadie más en su casa que quiera buscar de Dios, sino usted sola allí o usted solo allí en el lugar donde se encuentra, entienda que no necesita una multitud para hacerse escuchar de Dios. No necesita estar rodeado de gente para hacerse escuchar de Dios. Usted simplemente con sinceridad, con toda su alma, exprésele a Dios lo que está ocurriendo dentro de usted. Mire, las oraciones públicas y formales carecen muchas veces de la sinceridad que puede presentarse en una oración en intimidad con Dios. Esa oración en secreto es cuando abrimos nuestro corazón a Dios y le contamos eso que estamos viviendo. Mire este otro ejemplo para que usted vea este, lo que son estas oraciones en secreto. Mateo capítulo 26, versículo 37 al 45. Mateo 26, 37 al 45. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En esta hora de desesperación, en este momento de angustia en la cual estaba el Señor Jesucristo, se acercaba la hora de la muerte y dice que convocó a tres de los discípulos para que le acompañaran a velar mientras él oraba. Y cuando llegó al lugar donde ya iban a orar, se apartó de ellos y fue allá a un espacio aparte a orar. Si nosotros convocamos a alguien a orar, ¿qué hacemos? Entonces queremos estar uno encima del otro allí abrazaditos orando. Vamos a orar, hermano, mire, ayúdeme aquí en oración. Esto no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Les dijo que le acompañaran allí mientras él iba a orar, y cuando llegaron ya al lugar donde iban a orar, él se apartó de ellos y fue allá a hablar con Dios. Y cuando regresa donde ellos estaban, les dice:
¿no habéis podido orar conmigo una hora? No, eso no fue lo que dijo. Les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Les estaba pidiendo que permaneciesen despiertos mientras él oraba. Orar junto entonces no significa estar allí pegados, allí uno al ladito del otro, que usted no puede orar porque le interrumpe las palabras que el de al lado está diciendo. Este, Eso no es necesariamente lo que hay que hacer. Usted puede ponerse aparte, allí un poco más lejos, para que la oración que usted va a hacer no interrumpa la oración del otro y aún así estar en común acuerdo en la actividad que están haciendo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se alejó para orar? ¿Por qué se alejó para orar? Porque necesitaba hablar con Dios. Necesitaba hablar con Dios, no con Pedro, con Juan, con los otros discípulos. Él necesitaba hablar con Dios. Y ni ellos iban a dar el amén a la oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo. En ese momento, el Señor Jesucristo necesitaba orar, hablar con Dios. ¿Cómo fue esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo allí con Dios? Bueno, el libro de Hebreo nos ayuda a comprender esa oración allí en lo secreto con Dios. Dice, y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5:7, perdón, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este libro de Hebreos nos ayuda a ir a ese momento cuando Jesucristo estaba orando allí en el Getsemaní y consigue algo que también hizo Ana. Dice, con gran clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas. Mire, es muy frecuente que nosotros veamos mujeres orar y llorar. Llorar y orar, ¿no? Porque son como más fácil para expresar las emociones. Pero hay hombres que cuán difícil es que usted les vea llorar. No son capaces, son bien secos, ¿no? Más seco que un pan de una semana, ¿no? Secos, resecos, porque no son capaces de derramar su corazón delante de Dios. Y los hombres también lloran. Los hombres también lloran. Así que usted aprenda a derramar su alma delante de Dios, en especial cuando usted está pidiendo algo a Dios. ¿Qué necesita pedirle a Dios? Incluso hay mucha gente que no ha pedido, no ha recibido el Espíritu Santo porque simplemente no hay el deseo, el anhelo en su corazón. No han derramado su corazón delante de Dios, pidiéndole a Dios que le llene, que le bautice con su Santo Espíritu. Porque son resecos, ni con crema humectante, son resecos. Usted necesita de poner la actitud que usted tiene y poder derramar su alma delante de Dios. Y aproveche la oración en secreto para derramar su alma delante de Dios y poder expresar, bueno, este, e- e- este, esta porción que estamos leyendo en hebreo nos dice que el Señor Jesucristo lloraba delante de Dios. Dice, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Al menos esa oración, mientras estaba el Señor Jesucristo en angustia, dice la Biblia que estuvo llena de clamor, de llanto.
Y, y pues ni siquiera porque el Señor Jesucristo estaba allí llorando delante de Dios, eso no hizo que Pedro y los demás discípulos permanecieran despiertos. Este, ellos le habían visto orar muchas otras veces y incluso le habían pedido que le enseñara a orar, pero no prestaron atención a la intensidad de esa oración que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento. Yo estoy seguro que esa fue la oración más intensa que hizo el Señor Jesucristo. Esa noche, dice el Lucas versículo 22, perdón, capítulo 22, versículo 44, Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tremendo la intensidad con la cual oró el Señor en esa noche. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, en ese momento de oración, los discípulos no estaban allí al lado del Señor Jesucristo, no estaban cerca para escuchar lo que estaba diciéndole a Dios. La oración del Señor Jesucristo fue allí en secreto al Padre, fue allí en secreto. Y me llama la atención que allí en el libro de Hebreos decía, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo sabe usted que Dios le escuchó la oración que usted ha hecho? ¿Cómo sabe usted? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos que hemos sido escuchados cuando vemos que Dios nos contestó lo que le estábamos pidiendo. Y entonces decimos, Dios escuchó la oración. Pero pensemos un momento, por favor, ¿cuál fue la petición que le hizo el Señor Jesucristo mientras estaba en esa angustia? ¿Qué pidió el Señor Jesucristo a Dios? Le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Rogó y suplicó con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Le pidió que si era posible, pasara de él esa copa. Ahora, le pregunto, ¿murió o no murió el Señor Jesucristo? ¿Murió o no murió? Sí murió. Encontramos que murió en la cruz del Calvario, fue crucificado. Ahora, en ese momento no fue contestada su oración. ¿Por qué no fue contestado? Porque lo que estaba pidiendo era que si era posible, pasara de él esa copa, que fuese librado de esa hora, de esa forma de morir, y la Biblia dice que él fue a la cruz del Calvario y murió. Pero nos deja saber el libro de Hebreos que fue escuchado a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice el libro de Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así que no debemos confundir las dos cosas. El hecho de que Dios nos escucha no significa que nos va a conceder en el acto lo que le estamos pidiendo. No significa de que Dios inmediatamente nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Incluso la oración de Ana, ella llegó, se levantó allí de orar y se fue al otro día, fue otra vez al templo, oró allí y se fue para su casa. Dice, ya no estuvo más triste, pero en ese momento todavía no había sido contestada su oración, pero había sido escuchada la oración.
Entonces, por el hecho de que Dios en el preciso momento no nos conceda lo que le estamos pidiendo, no significa de que no nos ha escuchado, para que no se desespere. Usted ore a su Padre que ve en lo secreto y su Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Tenga paciencia, hable con Dios, converse con Dios, este, todas las veces que usted necesite de alguna situación por la cual está atravesando. Mire, esta era una costumbre y qué bueno que nosotros también adquiramos esta costumbre. Es la costumbre que tenía el Señor Jesucristo de irse aparte, solo, para orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ninguno de estos discípulos estuvo con el Señor Jesucristo esa noche que pasó allí orando. Esa noche que pasó orando. Y a veces nosotros nos eximimos de orar porque pensamos que necesitamos dos y tres personas más para orar. No se ponga con eso. Usted aproveche el tiempo, saque la oportunidad para acercarse a Dios en oración. Allí en lo secreto. Y Dios que ve en lo secreto, entonces le va a recompensar en público. Qué buenos son las oraciones grupales durante el culto, pero es necesarísima, discúlpeme la expresión porque no sé si existe, es muy necesaria la oración en privado, a solas con Dios. Cada profeta que usted consigue en la Biblia, cada líder que usted consiga en la Biblia, incluyendo al Señor Jesucristo, dice que se apartaba a solas para hablar con Dios, para orar con Dios. Cuando Daniel se interesó en conocer cuál era el significado de las 70 semanas que había escrito, que estaba allí escrito, pues él no convocó asamblea, él no convocó reuniones de vigilia y demás. No, él dice que solo se apartó allí y estuvo orando y no oró por un rato, oró por 21 días, al menos 21 días estuvo orando, dedicado, hizo un propósito. Entonces usted y yo podemos hacer propósitos de oración. Establezca un horario, establezca un tiempo. Si a usted le parece que es bueno a las 5 de la mañana levantarse usted todos los días a las 5 de la mañana, buscar el rostro de Dios allí, pues sentarse en oración, pues ponga su alarma y usted empiece a buscar a Dios a esa hora de la madrugada, aunque usted esté solo. ¿O usted le parece mejor a las 3, a las 2, a la 1 de la mañana? Usted no necesita tener un grupo a su alrededor. Usted necesita es buscar el rostro de Dios. Necesita hacer la costumbre de hablar con Dios, de hablar con Dios. Eso es necesario para la vida de todo creyente. Es una costumbre muy buena, una práctica muy buena para nuestras vidas, hablar con Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Y sabe, hay gente que le molesta cuando nosotros decimos que orar es hablar con Dios, porque ellos quieren hacer de la oración algo misterioso, ¿no? Incluso le quieren atribuir a la oración un poder mágico a la oración, porque según en la oración reside un poder. Mire, lo que hace el efecto no es la oración, sino esa sinceridad con la cual usted se acerque a hablar con Dios y Dios que es el que tiene el poder y Dios que es el que va a obrar y Dios que es el que va a hacer, Él va a conceder lo que nosotros le hemos pedido
en oración. El poder está en Dios. Él es el que hará según la voluntad de Él. La oración simplemente es esa conversación que tenemos con Él y según como usted converse con Dios, si usted es sincero con Dios, pues entonces Dios lo va a saber. Y si usted no está siendo sincero con Dios, entonces usted está expuesto delante de Dios. Dios se va a dar cuenta si usted no está siendo sincero con Él. Si de pronto usted está orando y dice, Altísimo Dios o Dios Altísimo, bueno, Dios sabe si en verdad para usted, si en verdad usted cree que Dios es el Dios Altísimo. Porque se lo está diciendo a Él. Usted puede decirlo en voz al cuello para que el que esté al lado suyo lo escuche. Pero resulta que cuando estamos diciendo Dios Altísimo, estamos refiriéndonos al Dios de la gloria y Dios sabe si en verdad usted cree que Dios es el Altísimo. Si usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios sabe si en verdad usted tiene a Dios por Padre o simplemente usted está repitiendo unas palabras porque, es que así dice el Padre nuestro. Como así empieza el Padre nuestro, entonces yo también digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en verdad, Dios es tu Padre. ¿Lo tienes por Padre? Eso se ve en la oración íntima con Dios, en la oración en secreto. Dios sabe si tú le tienes por Padre, porque le temes, porque guardas su palabra, porque vives para Él. Dios conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. Si le dices a Dios, te amo, Dios, bueno, Dios sabe si en verdad le amas o no le amas. Que no lo vas a poder engañar. Dios sabe si simplemente estás usando esa palabra como una repetición allí para que los demás crean que tú le amas. Porque así te enseñaron a orar. Mire, la oración debe ser esa conversación genuina con Dios, donde le decimos a Dios lo que en verdad creemos. Y es necesario que usted y yo saquemos ese tiempo para hablar a solas con Dios. Usted busque el momento, el lugar donde nadie le interrumpa. Si nos molesta, cuando estamos conversando dos adultos, nos molesta que alguien más venga a interrumpir la conversación. ¿Cuánto más debería molestarnos que nos interrumpan nuestra conversación con Dios? Mire, hay gente, perdóneme lo que voy a decir porque va a sonar, hay gente que es usada del mismo diablo. Cuando usted está orando, entonces es el momento cuando llegan a tocarle, hermano, mire, mm, bueno, al menos a mí, yo no sé a usted, pero al menos a mí me hierve la sangre. Que me interrumpan la conversación con Dios. Es que no te das cuenta que estoy hablando con Dios. No puedes esperar. Eres tú más importante que me vas a interrumpir para decirme lo que tú tienes que decirme. ¿Es más importante lo tuyo? Hermano, si usted ve a alguien que está orando, por favor, no lo interrumpa. Está hablando con Dios. No lo interrumpa. Respete la conversación. Así que usted saque el tiempo, el espacio. Puede ser en la noche, puede ser en la madrugada, mientras todos están durmiendo. Pero cuando nadie le vaya a interrumpir, saque ese tiempo para hablar a solas con Dios. Este, eso sí, escúcheme, por favor. Si usted va a sacar el tiempo para hablar con Dios, que en la madrugada, entonces tampoco usted vaya a hacer un escándalo, ¿no? No vaya a formar una gritería a las 2, 3 de la madrugada allí como si estuviesen cayéndole a usted a golpe. No, usted no necesita hacer un escándalo en la madrugada. Eso no es necesario. Mire a Ana, estaba orando allí en el templo
y ni Elí se dio cuenta lo que estaba hablando ella con Dios. Oh, mire, el Señor Jesucristo, estaban allí los discípulos cerca de él y ellos no se dieron cuenta lo que estaba hablando el Señor Jesucristo con Dios, porque no tenían una gritazón allí. Si el Señor Jesucristo hubiese estado gritando, a lo mejor Pedro no se hubiese quedado dormido mientras él oraba. Hay gente que dice que no ora porque ellos no saben orar. Pero mi pregunta es, ¿y sabe hablar? Ay, mire, habla más que un loro pisado por la cola. ¿Qué sucede entonces? Si sabe hablar, eso es lo que tiene que hacer usted con Dios. Hable con Dios. Orar no se trata de fluidez. Si usted está tartamudo, Dios sabe que usted es tartamudo. Igual le va a escuchar. Incluso, mire, mi hermano, si usted está orando y usted se queda sin palabra, no consigue las palabras que decirle en ese momento lo que usted está sintiendo. Bueno, eso no es un problema, porque no se trata de que usted está en un auditorio ante un público haciendo una oratoria allí. No se trata de algo profesional, se trata de algo sincero con Dios. No se trata de pasar 8, 10, 12 horas de rodillas orando a diario. Si usted lo hace, lo felicito, pero eso no es obligatorio. Se trata de la sinceridad con la cual nosotros hablamos con Dios. Y así como hay gente que casi no habla, entonces hay gente que habla más de la cuenta. Usted se acerca a algunas personas a hablarle y resulta que esa persona, pues, mire, no lo dejan a usted decir nada, no le dejan una palomita. Usted tiene que decirle, pero ya va, déjame hablar, aguántate. Es que hablan demasiado. Bueno, y así también les pasa en la oración. Entonces, hacen largas oraciones, pero cuando vamos a buscar el resultado, no hay un resultado bueno porque fueron esas largas oraciones sin fruto, sin efectividad, porque no hubo sinceridad en las palabras que estaba diciendo. Estaban cargada la oración de vanas repeticiones. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. De manera que no es porque usted hable mucho, no es porque usted diga tantas palabras en la oración que usted va a ser escuchado. Necesita ser sincero con Dios. Estas personas lo que le interesa es la cantidad de horas y se ufanan de que ellos pasan tantas horas orando, hablando con Dios. No es la cantidad de horas, es la calidad de conversación que usted tiene con Dios. Es mejor una conversación corta, genuina, sincera, que varias horas de oración simplemente para ufanarse usted de que usted tiene tantas horas al día orando. Hay quienes dicen que se quedan sin nada que decir, muchas veces porque la oración es simplemente mecánico, ¿eh? Repetitivo, y no somos capaces de decir lo que en realidad estamos sintiendo en ese momento. ¿Qué hacer entonces en ese momento cuando usted está orando y se queda sin decir más nada? Bueno, yo le voy a dar una clave. Lo primero es que usted estableció la hora antes que la oración. Entonces usted dice, voy a orar por 1 hora, sin pensar en lo que va a decir. Y por supuesto, cuando llega a los 15 minutos ya usted no tiene nada que decir. ¿Y qué está pasando entonces? Es que yo dije que iba a orar 1 hora, pero si no tienes más nada que decir, lo más provechoso es levántate de allí y deja de fingir que estás orando, porque estás perdiendo el tiempo.
Es más sincero decirle a Dios, mira, no sé qué más decirte. O decir, es que hoy me siento demasiado cansado. Hoy voy a hacer una oración corta. Tengo mucho sueño. Eso es más sincero que pasar una hora allí bostezando. Ay, ay, ya, ahora sí se cumplió la hora. Ahora sí me voy a acostar. Es más sincero levantarse de allí y decirle, Señor, es que hoy me siento muy cansado. Voy a recostarme un rato a lo que me, Señor, volvemos a conversar. Yo voy a descansar porque me siento cansado. Y eso es sincero. Eso es conversar con Dios. No tienes que luchar por cumplir un horario como si se tratase de una obligación. Eso es en el trabajo. Cuando usted va al trabajo, usted tiene que esperar que se cumpla el horario de trabajo. La oración no es un horario de oración, es conversar con Dios y sin necesidad de ufanarnos de que hemos orado una hora, porque la mayor parte de esas oraciones tan largas las pasamos matando el tiempo, dando vuelta, repitiendo palabras para llenar el espacio y eso no es efectivo. Entonces no se trata de cuántas horas pasas orando, sino de cuán efectiva es la oración, la conversación que has tenido con Dios. No necesitamos personas en la iglesia que hagan largas oraciones, sino que establezcan una oraciones sincera con Dios, vida de oración con Dios sincera. Y ese es el reto más grande que tenemos en la actualidad, porque estamos viviendo en nuestros días donde hay mucha tecnología, donde las redes sociales han colmado el tiempo de los seres humanos. Y es más, hay gente que piensan que Dios tiene WhatsApp o que Dios tiene Facebook o que Dios tiene una cuenta en TikTok o Instagram, porque agarran y en sus estados colocan oraciones. Señor, te doy gracias por este día tan maravilloso. Dios no va a leer el WhatsApp. Usted necesita abrir su boca y decirle a Dios, te doy gracias, Padre mío, por este día. Dios no va a leer el Instagram. Así que deje de poner oraciones en el muro, porque Dios no lee las oraciones. Dios escucha, sus oídos están atentos al clamor de lo justo. Claman lo justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, abra su boca y esto se convierte en un reto porque poder apagar el teléfono por un momento, desconectarnos de las redes para ponernos a solas, hablar con Dios en la actualidad es un reto, pero necesitamos hacer cada día más el tiempo, el espacio para acercarnos a Dios en secreto. Y Dios que ve en secreto nos va a recompensar en público. Le pido por favor, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y dejemos por ahora hasta acá. Te damos gracias, Señor Dios Altísimo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el consejo en este día. Oh, porque tú, Señor, que conoces los corazones, que conoces la vida de cada uno de nosotros, nos estás motivando a pasar más tiempo contigo, a buscarte en oración con sinceridad, acercarnos a ti para expresar lo que hay en nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque sigue siendo bueno con nosotros, sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Oh, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día más y más de la